Buenas tardes. Presentamos en la quinta sesión del ciclo de narrativas del siglo XXI a María José García, que es profesora ahora mismo, como pone en la portada, del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura en la Universidad de Murcia, en donde como ayudante doctora está impartiendo clases de teoría de la literatura. El año pasado ya tuvimos la suerte de que abriera el ciclo ocupándose de la trilogía de Rufo Batalla, de Eduardo Mendoza, y en esta ocasión pues, nos ha propuesto una novela que entre comillas podemos calificar de inquietante, ya veremos hacia dónde nos va a conducir, de Miguel Ángel Hernández. Así que, en fin, gracias por la propuesta de la novela y cuando quieras puedes comenzar, María José. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Fernando. Lo primero, antes de entrar en materia, quisiera agradecerte una vez más la oportunidad de estar aquí esta tarde, de poder compartir con vosotros lecturas que a todos pues, nos han ido despertando sentimientos quizá encontrados a lo largo del año y bueno, muchísimas gracias por el esfuerzo que haces en seguir organizando este tipo de curso, que siempre pues, es un esfuerzo extra a los muchos que, que seguro tendrás en tu día a día. Y bueno, voy a empezar digamos, a hablar sobre la novela y sobre Miguel Ángel Hernández, porque antes de centrarnos, ¿no? De sumergirnos en el texto, me gustaría presentaros a su autor y contextualizar también su obra porque, bueno, siempre se hace, ¿no? Pero creo que en este caso va a ayudar a intuir más claramente las motivaciones y las características de Anoxia, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, como hemos adelantado hace un momento, es un narrador, es de la región de Murcia, es novelista, pero también tiene relatos cortos, cuentos y ensayos, ¿no? También tiene un ensayo que se hizo un poco famoso porque llegó incluso a ir a un programa de televisión, es ese de El don de la siesta, no sé si a alguien le sonará, es un ensayo sobre ese momento preciado, ¿no? Tan nuestro y en todos los sentidos, ¿no? La temporalidad, el ralentizar, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un creador que pues, se ocupa sobre todo de la narración, pero además es también historiador del arte, ¿no? Él actualmente, como decía Fernando, es profesor de la Universidad de Murcia en la Facultad de Letras y se ocupa sobre todo en los grados en los que imparte clase sobre la teoría de la historia artística y del arte contemporáneo, ¿no? Sus investigaciones se centran sobre todo en la materialidad del tiempo, la obsolescencia, y tiene un pensamiento, digamos, podemos decir, pues muy benjaminiano, ¿no? De hecho, ay, disculpad porque creo que el formato se ha bajado un poquito ahí los títulos de estos ensayos monográficos, ¿no? Pues, como decía, tiene un pensamiento benjaminiano hasta tal punto que es parte del título de uno de ellos, ¿no? Y os los muestro porque sintetizando mucho toda su reflexión investigadora, ¿no? Podemos decir que Miguel Ángel es un narrador preocupado por el modo en que nos relacionamos con el pasado a través del arte, ¿no? Podéis ver ahí el arte a contratiempo, historia, obsolescencia y las estéticas migratorias o ese materializar el pasado, el artista como historiador del que os hablaba, ¿no? Entre paréntesis, historiador benjaminiano, ¿no? Realmente Miguel Ángel es un autor que está preocupado por esa relación con la memoria, con la historia, con una relación que en realidad él entiende como política, ¿no? Como eh, algo en lo que todavía se puede actuar, ¿no? Bueno, podéis intuir entonces que esta novela que hemos podido leer en el curso, la doble condición académica y creativa de Miguel Ángel pues no está de ningún modo desligada, ¿no?
De hecho, hay una voluntad de explorar la conciencia teórica en su obra creativa. No podemos saber bien si es la necesidad del novelista la que impone los intereses al investigador o son los desafíos del teórico del arte los que van marcando sus novelas, ¿no? Pues supongo que seguramente sea recíproco. Pero lo interesante es observar, digamos, la fertilidad de esta simbiosis en su obra, ¿no? Se advierte esta simbiosis no solo en Anoxia, sino en las tres primeras novelas y las tres novelas que tiene el autor. En ellas vamos a encontrar tres esferas que, digamos, en las que él ha reunido esta doble condición, ¿no? La de estudiante de arte, la de profesor e investigador y la del novelista. Os la voy a presentar brevemente porque vamos a ver después, forman parte en realidad de todo el proyecto literario al que Anoxia se va a incorporar dando un pequeño giro. La primera de ellas es Intento de escapada, la que está en el centro, ¿no? Se trata sobre los riesgos de la fascinación por el arte, la fascinación que atrapa a un joven estudiante que empieza a colaborar con su profesora y con un artista contemporáneo, ¿no? Este joven estudiante es el protagonista y es la voz narrativa que nos va a contar una historia, pues, que problematiza con el drama de la inmigración, con la ética del artista, la formación de una mirada atenta al mundo, en realidad es, digamos, el eje conductor. La segunda novela, titulada precisamente con un sintagma de Walter Benjamin, Instante de peligro, esta novela trata sobre un profesor universitario en decadencia que regresa unos meses al centro donde fue becario años atrás y en el que había dejado un proyecto, digamos, sin concluir, ¿no? Quedaba mucho por terminar ahí. En esta novela, la narración del proyecto en sí, del proyecto más teórico de investigación, se entreteje con el relato de este profesor que nos va a ir contando su historia. Pero es en la tercera novela, El dolor de los demás, la que está a la derecha de la pantalla, donde con mayor rendimiento ese estudiante y ese investigador dedicado a la historia del arte se va a posicionar definitivamente ya como novelista. El dolor de los demás, quizá puede que le suene a alguien de los asistentes, porque es la novela más reconocida del autor y es la que, digamos, le dio un poco un nombre dentro del panorama literario actual, ¿no? Esta novela trata sobre cómo contar un crimen, ¿no? Realmente es la novela de un novelista indagando en la posibilidad de contar aquello que quiere contar. El crimen ocurrió efectivamente en la Huerta de Murcia. De hecho, pues es algo así como una autoficción lo que nos presenta aquí el escritor. Su amigo de la infancia es en la noche de Nochebuena asesinó a su hermana y después se tiró por un barranco, ¿no? Es un episodio pues muy trágico de la memoria de este autor y en esta obra él se enfrenta precisamente a eso, ¿no? A cómo contar el dolor de ese crimen, que es un dolor propio, pero también es un dolor de los demás, ¿no? El dolor de la familia, el dolor de tantos implicados que todavía pues tienen que enfrentar ese pasado, ¿no? Y sobre todo es una forma de encontrarse, ¿no? Con intentar nombrar o intentar recordar aquello que por el momento en el que se produjo el crimen, todavía no tenía nombre, que es la violencia de género, ¿no? Al final acaba siendo ese reconocimiento a la invisibilidad de este tipo de crímenes, ¿no? Y en la portada incluso podéis ver esa imagen que tiene una figura en amarillo. La figura en amarillo es precisamente la víctima de esta historia. Bueno, como veis, las tres novelas conforman en realidad una poética de la memoria, en la que Miguel Ángel va trazando ese modo que él tiene tan particular de comunicar el pasado y comunicar con el pasado. En ninguna de las tres novelas el lector asiste a un homenaje nostálgico en el que se persiga ese revivir las alegrías perdidas, ¿no? Al que a veces tiende un poco la narrativa de la memoria, ¿no? Al contrario, es el dolor escondido lo que Miguel Ángel busca y lo que Miguel Ángel en realidad intenta que pueda expresarse, ¿no? Que pueda salir a la superficie.
La voz narrativa de cada una de estas novelas es diferente, pero parece que escuchamos los ecos de un único narrador. De hecho, los propios textos hacen referencia explícita a las narraciones anteriores y se glosan como una especie de experiencia literaria común que comparte esta voz figurada y autoficcional que él se creó, ¿no? Son mutaciones, podemos decir, de un mismo narrador. Sin embargo, llegamos ahora a Anoxia, ¿no? Anoxia es una novela en la que la voz narrativa cambia y da un giro importante, porque está narrada por un personaje que es ficcional en primer lugar, pero además es femenino, ¿no? Es el personaje de Dolores. Es un giro que, sin embargo, no abandona el universo del autor, porque de hecho creo que, bueno, quería poner también esas novelas, uy, perdón, aquí, estas novelas, porque casi podríamos entender esta última Anoxia desde los títulos de las anteriores, ¿no? En Anoxia nos enfrentamos a los intentos de escapada de los personajes, retrata además el instante de peligro, esa imagen que está a punto de desaparecer, para ofrecer un lugar de duelo, ¿no? Un lugar al dolor propio y al dolor de los demás. Vamos entonces ya así a Anoxia, la novela que nos ocupa esta tarde. Hago un breve resumen para aquellos que no hayan podido leerla aún, ¿no? Sin intentar no destripar demasiado de la novela. Anoxia cuenta la historia de una mujer de un pueblo de la costa de Murcia, de la zona del Mar Menor. Es Dolores, que se dedica a la fotografía y es un personaje que ha tenido pues, una relación traumática con la muerte, especialmente con la muerte de de su marido Luis, que perdió la vida en un accidente de moto. Aún inmersa en ese duelo, mantiene abierto el estudio de fotografía que ambos compartían, aunque allí pues ya apenas entra nadie. Una mañana recibe la llamada de un anciano misterioso, ¿no? Clemente Artés se llama, que le hace un encargo insólito, que es el de fotografiar a un difunto. De este modo arranca la novela y leo las primeras líneas. Al difunto trata de mirarlo solo por el visor. Lo tiene delante de ella, pero sus ojos se fijan en la imagen que se forma a través del objetivo. El brillo de la madera cobriza del ataúd, las manos huesudas entrelazadas sobre el pecho, el anillo dorado en el dedo corazón, el traje gris marengo, la camisa blanca flamante, la corbata negra de rayas plateadas y el rostro sin vida. El tono pálido de la piel, la superficie marmórea que refleja la luz y la obliga a mover varias veces la cámara hasta encontrar el ángulo perfecto. Estas son las primeras líneas que encuentra el lector al abrir Anoxia. A partir de ese momento, junto a Dolores, entramos entonces los lectores en contacto con la tradición de la fotografía post-mortem. El anciano misterioso se convierte algo así como en el maestro obsesionado por enseñar a la discípula, pues Dolores parece tener un modo especial de mirar que logra hacernos percibir incluso aquello que no se ve. Una mirada que es necesaria para esta tradición fotográfica y que en realidad es un modo de apresar la memoria y el duelo que busca el arte, no es lo que busca el arte de la memoria en cierto sentido. Estos dos personajes irán cumpliendo distintos encargos en los sanatorios de la zona, revelando las últimas imágenes de los seres queridos que comienzan ya a desaparecer. Paradójicamente, durante este proceso mortuorio, es Dolores la que va volviendo a la vida, va despertando del duelo que la tenía letargada y que no la dejaba respirar. Solo con este brevísimo resumen y esas primeras líneas de la novela, veis que son muchos los asuntos que a lo largo de esta historia van emergiendo, ¿no? La importancia de las imágenes que nos quedan, de los que ya no están, la importancia de la temporalidad, cómo nos vemos surgidos por el tiempo que se escapa o cómo nos quedamos anclados al pasado, nos quedamos detenidos. Por otro lado, también lo crucial de los espacios para la memoria, esto es para ubicar y conservar nuestros recuerdos, ¿no? Son en realidad temas estos y otros muchos de gran calado y muy complejos y espero que podamos al menos brevemente acercarnos esta tarde a ellos. Para intentar que estos asuntos que son tan, digamos, cruciales o trascendentales o en ese sentido tan profundos
y complejos no nos desborden del todo, voy a intentar servirme del elemento que está en el centro de todos ellos en la novela, que es la fotografía, ¿no? Las imágenes. Con ellas, Miguel Ángel nos invita a reflexionar sobre la memoria, el duelo y la necesidad del movimiento, que esto es también quizá uno de los asuntos que podamos luego abrir en el debate. Para comenzar, quisiera que nos sumerjamos en las profundidades mismas de la relación entre literatura y fotografía, ¿no? No solamente una relación que se establece a partir de los temas, ¿no? No es una relación tematológica, es decir, es un tema obviamente que trata la novela, pero también es un engranaje compositivo, ¿no? Es algo estructural dentro de la propia narración. Me gustaría hacer notar cómo la novela de Miguel Ángel, Anoxia, pero en realidad toda su poética, diría yo, mm, podemos advertir en ella un modo de escribir que se asemeja en realidad al proceso fotográfico, ¿no? En sus textos, primero vemos y sentimos la imagen, que es lanzada para que impacte en nuestra lectura. Y después viene el positivado, ¿no? El proceso de revelación, el momento de la reflexión. Pensemos incluso en ese doble significado de la palabra reflexión, la acción de pensar, pero también la acción de reflejarse, ¿no? La fotografía es esa imagen que se toma y ese reflejo que se queda en el papel. Y de la misma forma, la narración es esa éfrasis que describe y capta, digamos, el momento, pero también el significado que esa imagen luego adquiere en el proceso de lectura. Para ver esta idea digamos, esa poética fotográfica o narración fotográfica de Miguel Ángel, vamos a leer un ejemplo de la novela que creo visualiza bien la idea, ¿no? Primero, la foto. En literatura podemos entender, como decía, una éfrasis, ¿no? El momento descriptivo. Prepara la cámara y toma una vista panorámica. De modo instintivo y ha cargado un carrete de blanco y negro. Después se arrodilla sobre la arena para sacar detalle y enfoca el ojo sin vida y la boca abierta de uno de los grandes mújoles que ocupan la orilla. Todo está en silencio, pero la imagen grita. Acto seguido, la revelación, es decir, la reflexión sobre esta imagen. Mientras dispara la cámara, cae en la cuenta de que en realidad está captando imágenes de duelo, de los peces, pero también del mar y en cierta medida del pueblo. Es lo que piensa cuando regresa a casa y se fija en los negocios cerrados y los restos de la inundación. Imágenes de un fin que siente la necesidad de fotografiar. Experimenta la pulsión, la necesidad de retener el momento, para no olvidar, para fijar el tiempo, ¿no? Vemos que hay una imagen tensa, condensada al principio, ¿no? En esa éfrasis, que después se abre y se explora. La imagen de la protagonista posicionando la cámara y enfocando, ¿no? El ojo y la boca abiertos en primer plano, sin vida. Esa es la imagen, ¿no? Se refleja después, entonces, en otras, el mar muriendo, el pueblo muriendo, ¿no? Por un lado, los ojos abiertos del pez, por otro lado, las ventanas cerradas de los negocios. A un lado, la arena de la orilla, contando esa tragedia del mar. A otro lado, el fango, ¿no? De las calles que cuenta la tragedia de la inundación. La imagen y sus reflejos. Al describir peces, al describir ruinas, Miguel Ángel nos impacta, ¿no? Con una imagen de la muerte. Pero al reflexionar luego sobre ellas, nos va a llevar a revelar el duelo, ¿no? El proceso de duración de esa muerte. No sé si estaréis de acuerdo, pero personalmente es que no puedo dejar de percibir ese modo narrativo en el que parece que primero se echa la foto impactante y luego se revela su significado. Aquí he utilizado un ejemplo que además literalmente es sobre la toma de una foto, ¿no? Pero ocurre pues cuando se enfrentan a un espejo, cuando se describe, digamos, un paisaje, es siempre lanzar primero esa imagen y después la reflexión. Bueno, pero más allá de estos procesos internos de construcción narrativa, Anoxia es una continua experimentación con el fotográfico, ¿no? No cabe duda, más ampliamente con nuestra relación con las imágenes. La imagen que tenemos de nosotros, la imagen que ofrecemos al mundo, la imagen que recordamos, pero también la imagen que está presente. En definitiva, aquello que vemos y aquello que imaginamos.
Quisiera leer ahora entonces unos ejemplos que muestran desde diferentes perspectivas cómo la imagen se convierte en el espacio de esa presencia y ausencia, ¿no? Es el espacio que convoca a la vez lo presente y lo ausente. Y de esta forma nos lleva a reflexionar sobre la otra gran protagonista de la novela, que es la memoria, ¿no? Sirvámonos ahora de la imagen del hijo y la imagen del marido. Bueno, vamos a empezar con la del hijo, que en realidad pensemos son los reflejos de la identidad de Dolores, que es madre y esposa, ¿no? Empezamos con la del padre, perdón, que antes creo que he dicho la del hijo. En el padre, Dolores ve el chico fornido con barba y pelo largo del que se enamoró, pero también el hombre que cada vez más voluminoso y con menos pelo comienza a envejecer, porque ella nunca se ha guiado por la apariencia, o eso es lo que siempre se ha dicho, aunque lo cierto es que por mucho que aquel cuerpo contuviese la memoria del cuerpo que había deseado, poco a poco el deseo se disipó. En realidad, en la descripción del marido, ¿no? Dolores lo que hace es juxtaponer dos tipos del marido, ¿no? Dos tiempos, el de juventud y el de madurez. Y con ello evidencia esa quiebra, esa fisura por la que va a entrar la culpa y el remordimiento, ¿no? Con este ejemplo entendemos cómo Miguel Ángel utiliza las imágenes para desplegar lo que podemos llamar ese arte de la memoria al que nos referíamos antes, ¿no? No solamente las fotografías que se van tomando a lo largo de la novela, que son muchas, sino también con las imágenes narrativas, imágenes como esta, ¿no? El autor nos fuerza a mirar la presencia de lo ausente, lo que sigue siendo en realidad la mejor definición de lo que es una imagen, ¿no? Las imágenes representan una ausencia que hacen visible. En este contexto, ¿cómo nos describe al hijo? Pues de esta forma. Tiene la impresión de estar hablando con Luis, como si su marido o lo que quede de él en el, o sea, perdón, como si su marido, lo que queda de él en el cuerpo de su hijo de 22 años, asomase de golpe. Aunque físicamente no se le parece, todos dicen que ha sacado los rasgos de ella, el pelo rizado, la cara redonda, sí ha adquirido algunos de los gestos de su padre, la manera exagerada de mover las manos al hablar, como si estuviese dirigiendo una orquesta, y sobre todo la forma de abrir los ojos y pestañear cuando algo le emociona o le interesa. A veces duele mirarlo. Esta descripción contiene mucho, en realidad, de lo que mueve internamente a la novela. Es el pasado que se asoma de golpe en el presente. El pasado está ahí, latente, se nos presenta y nos golpea con esos latidos que lo hacen aflorar de pronto. Imágenes como esta nos permiten concebir ese tiempo que se presenta como ausencia, precisamente, ¿no? No es el físico, no son los ojos, no es el pelo, no es la cara, es el gesto. Así como en el estudio de fotografía, la fotografía tomada emerge en el papel, ¿no? Digamos, el pasado aparece sumergido en ese líquido de revelado. Dolores lo que hace es convocar una y otra vez el pasado en las imágenes que nos describe. Pero es un pasado que duele, ¿no? Duele mirarlo. Esta frase final nos lleva a uno de los elementos principales que definen la novela, su interés por hacernos ver aquello de lo que queremos apartar la vista, visibilizar aquello que no queremos mirar porque hiere, porque nos duele. Para Dolores, mirar el pasado, por lo tanto, vemos es un acto doloroso porque está lleno de culpa y de remordimiento. Pensemos en esa descripción del marido, ¿no? Por haber perdido ese deseo, ahí siente culpa. Pero luego veremos en la novela, irá verbalizándose también, por haber deseado lo que nunca debería desearse, ¿no? ¿Os acordáis? No sé, bueno, quizá revelo un poco, pero hay un resentimiento en el momento en el que ella queda cuidando del padre, que le hace desear que le pase algo a su marido, ¿no? En la moto y precisamente, pues finalmente muere en un accidente, pero también pues tiene obviamente esa culpabilidad por no haber ido a identificar o por no haber podido entrar a identificar el cadáver de su marido. Es decir, por dejar para siempre esa última imagen fuera de plano. Son dolores del pasado que van inundando la novela. El nombre de la protagonista obviamente no es casualidad. Podemos decir que es una imagen verbal que nos ofrece Miguel Ángel de este personaje, ¿no? Como el título
viene a ser esa imagen verbal que atraviesa también toda la novela. Vamos a Anoxia. Ya se ha quedado, perdonad, anoxia, se ha quedado con el término que ha oído en la radio, falta de oxígeno en el agua. Los peces suben a la superficie para tratar de respirar y comienzan a morir ahí. Después son arrastrados a la orilla, donde muchos dan aún sus últimas bocanadas. La falta de oxígeno es una constante en toda la novela. Pensemos en el paso de la vida y la muerte, descrito como ese último hálito, esa última respiración, sobre todo ahí al final precisamente con la muerte de Clemente Artés. Clemente Artés que muere en el hospital porque el oxígeno ya no le llega a los órganos. Dolores además expresa su duelo en esa sensación de no poder respirar con profundidad en varias ocasiones a lo largo del texto, ¿no? Hay una oquedad en su interior. Y os pongo aquí esa imagen, digamos, es desde arriba del Mar Menor, porque en muchas de las ocasiones esa oquedad se describe prácticamente a uno, o por lo menos a los murcianos nos recuerda directamente a esa mancha que aparece, ¿no? La bolsa de la anoxia del Mar Menor. Además de eso, pues ella misma pues va dando, digamos, metáforas de su estar en el mundo. Ella ahoga los gemidos cuando al sentarse le duele la espalda o cuando finalmente se masturba, lo que hace es expresarlo diciendo que ya no va a dejar esa noche que su cuerpo se ahogue, ¿no? Anoxia, al final es un término que visibiliza las problemáticas que van atravesando la novela y que de esta forma pues nombran el síntoma del trasfondo de todo, que es la muerte, ¿no? Como podemos ir intuyendo, para Miguel Ángel la visión y los momentos de visionado son fundamentales en muchos niveles. Es un interés central que, por cierto, fueron, digamos, los primeros destellos de su pensamiento teórico, ¿no? De sus primeras investigaciones. Aquella simbiosis de la que os hablaba al principio puede ilustrarse bien en este punto, porque la tesis doctoral de Miguel Ángel fue precisamente sobre las prácticas antivisuales del arte contemporáneo, ¿no? Se trata de un arte que desborda lo visible, lo no percibido, lo apenas perceptible o directamente lo imperceptible, ¿no? Es una investigación sobre los modos que tiene el arte de tachar la visión, ¿no? En Anoxia, la dialéctica de lo que se ve y lo que se oculta es fundamental. Continuamente encontramos juegos con aquello que está a la vista y aquello que se intenta dejar fuera de plano. Se produce continuamente una lucha entre estas dos fuerzas, la fuerza de la visión y la fuerza de la invisibilidad también, ¿no? Podría decirse que es el gran agón de la tragedia propuesta aquí por Miguel Ángel y que podemos ver encarnado además en la oposición del personaje de Dolores y de Alfonso. Para aquellos que no hayan podido leer la novela aún, Alfonso es un personaje que entra en juego hacia la mitad, es director del archivo regional de fotografía de la región de Murcia y con ella, con él, perdón, la protagonista entra en relación y hay un posible futuro, ¿no? O una posible experimentación amorosa, ¿no? Pero ese encuentro que podría ser amoroso acaba siendo una verdadera lucha entre ambos, ¿no? Y una lucha que digamos, se evidencia perfectamente en la escena del sofá, ¿no? Cuando él quiere, digamos, mantener relaciones y ella pues no accede y se marcha, ¿no? Pero centrándonos de nuevo en esa idea de las imágenes, ¿no? Vamos a ver cómo la imagen de Dolores frente a la imagen de Alfonso encarnan esta dialéctica de la visión y la invisibilidad, ¿no? La fuerza de la exhibición y la fuerza de la ocultación. En el momento en el que llegan a esa cita decisiva entre ambos, cada uno va a ofrecer a otro, o sea, se describe en la novela la imagen que cada uno quiere ofrecer a su pareja, ¿no? A la posible pareja. Alfonso se viste de esta forma, ¿no? Dice, su camisa pegada al cuerpo lo evidencia. Nadie las lleva así si no quiere llamar la atención sobre su figura. Es también el modo de moverse, de caminar, como si estuviera orgulloso de lo que ha conseguido con su cuerpo. Es un cuerpo que se exhibe a través de la vestimenta, de los andares, de los gestos, ¿no? Sin embargo, vamos a ver ahora a Dolores.
Ella siempre ha evitado resaltar en exceso sus formas y ha descartado de su vestuario los escotes prominentes o los vestidos ceñidos. También hoy se decanta por el traje amplio y oscuro, una especie de camuflaje, una armadura para evitar convertirse en receptáculo de miradas. Lo piensa durante unos segundos. Se trata en realidad de una manera de desaparecer, como las madres ocultas de las fotografías. Es discreción, se ha dicho muchas veces, pero sospecha que en el fondo es también algo de miedo, temor a aparecer en el campo de visión de los otros, a ser un cuerpo expuesto y vulnerable, ¿no? De nuevo aquí, por cierto, esa idea de la imagen y la reflexión, ¿no? La imagen de el vestuario oscuro, sin ceñir, y la reflexión de lo que eso significaría. Bueno, fijaos, perdón, en esas dos imágenes tan distintas que nos presentan Alfonso y Dolores. La relación con el cuerpo y la corporalidad de la imagen se convocan aquí y nos ayudan a entender que las imágenes son un continuo juego entre lo que se ve y lo que no se ve, entre lo que está dentro de plano, lo que está fuera, lo que se muestra y lo que se esconde, ¿no? Resulta un proceso paralelo al que veíamos antes con esa memoria que formaba parte de la imagen, lo que está presente y lo que está ausente, que se sobreponen en el mismo plano. Con Dolores, en realidad, nos fijamos sobre todo en la ausencia, ¿no? Ella es la mirada de lo que no está presente, aquello que no se ve, ¿no? La juventud perdida, el marido perdido, ahora vemos aquí el cuerpo perdido también, ¿no? El cuerpo que se niega. La imagen de Dolores, por eso digo, es la negación de la corporalidad, del cuerpo, y en ese sentido la negación de la vida. Como vemos, la novela experimenta con distintas formas de violentar la visión a partir de dos formulaciones radicales. Por un lado, la de ocultar la imagen y por otro lado, la de exhibir la imagen. De hecho, creo que es aquí donde radica el núcleo más perturbador de la novela, lo que más nos inquieta, ¿no? Miguel Ángel juega con la percepción cultural y nos invita a reconsiderar aquello que exhibimos y aquello que ocultamos en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que intentamos apartar de nuestra visión? Aquello hacia lo que no queremos mirar y intentamos pues, no prestar demasiada atención. Pues es precisamente aquello que está en el objetivo de la Cámara de Dolores durante todo el relato, la muerte. Frente a esas palabras de pésame manidas que en realidad ocultan el dolor, lo endulzan de cierto sentido, frente a esos tanatorios asépticos que despersonalizan el velatorio, también frente a ese barniz de la madera, las flores que cubren, lo que hace Miguel Ángel Hernández es ofrecer la cara y el gesto, ¿no? Y en este punto es donde se ofrece el último, bueno, no el último, pero sí quizá el gran dilema de la novela, que es quién tiene la legitimidad de mirar, a quién le pertenece la memoria, ¿no? ¿Cómo podemos relacionarnos con un pasado que no es el nuestro o que no es enteramente nuestra propiedad? Estas son cuestiones fundamentales en la literatura en general, pero también en la relación que tenemos hoy en día con las imágenes. Son dos problemáticas muy evidentes aquí y que se vehiculan a partir de esa relación con la que empezábamos de literatura y fotografía, ¿no? En primer lugar, la gran problemática de la reproductibilidad de la imagen, es decir, el que haya una y otra vez imágenes, digamos, circulando. Por otro lado, también la posibilidad del voyerismo, ¿no? De mirar, pero con una suerte de mirada que no es, digamos, emotiva, sino más bien morbosa, ¿no? Las dos están presentes en la novela, ¿no? Pensemos, en primer lugar, en cómo se relaciona la protagonista con la muerte del Mar Menor, con la muerte del Mar Menor y la muerte del pueblo en general. Si nos paramos a pensar, las escenas por las que accedemos a las primeras imágenes de estas muertes son escenas de visionado de fotografías que le llegan por WhatsApp al móvil o por televisión, ¿no? En la televisión
hay un vídeo que se reproduce en bucle, ¿no? Los vecinos sacando el fango, ¿no? En el WhatsApp llegan una y otra vez miles de imágenes de esos peces muertos, ¿no? Todo el mundo hoy en día es fotógrafo, en cierto sentido. Tenemos un acceso a la imagen que no era el que hasta hace apenas unas décadas teníamos, ¿no? Frente a ese acceso rápido a imágenes que se reproducen, a imágenes que se van lanzando y circulan por la red, tenemos los procesos meticulosos, por ejemplo, de Clemente Artés, ¿no? Del maestro de la fotografía, el revelado, ¿no? El daguerrotipo, que es al final esa imagen en particular, ese proceso de positivado tan especial para esta novela. Esta es una de las problemáticas, decíamos, pero también hay otra que es fundamental, esa idea del voyerismo a la que aludíamos antes, ¿no? Realmente lo que ocurre es que en un momento dado, cuando nos relacionamos con el pasado, cuando nos intentamos narrar el pasado, tenemos que decidir desde qué punto lo miramos, ¿no? O desde qué punto lo vamos a narrar, ¿no? El arte es una forma de mirar. Y en este sentido, volvemos al Agón que aludíamos antes, al de Dolores frente al de Alfonso, ¿no? Son dos personajes que tienen dos miradas muy diferentes. Previamente veíamos los dos cuerpos enfrentados, pero vamos a ver ahora la distinta manera de mirar que tiene cada uno de ellos. Ocurre cuando Clemente Artés está enfermo, no puede ayudarla a Dolores en una de las tomas en el tanatorio y ella lleva a este personaje, Alfonso, ¿no? Vamos a leerle brevemente esta escena. Ella se fija en su mirada de curiosidad. No aparta los ojos de la cara amoratada del cadáver. El tono de los ahogados es particular, le advirtió Clemente por teléfono. Ni siquiera el maquillaje puede eliminar la hinchazón del cuerpo y los reflejos púrpuras de la piel. También a ella le llama la atención, pero trata de disimularlo y centrarse en la fotografía. Debería haber venido sola, se sentiría más cómoda. Anoche, cuando Clemente la llamó por teléfono para decirle que se encontraba mal y le rogó que realizase ella este servicio, creyó que sería buena idea venir acompañada de alguien y pensó en Alfonso. Pero esta mañana se ha convencido de que hay momentos en los que es mejor estar sola. No se trata de la falta de respeto. Alfonso ha sido cuidadoso. Es la mirada, algo intangible, pero que ella parece vislumbrar. Ahora entiende lo que quería decir el anciano. No es solo la manera de enfocar y encuadrar, de situar la cámara, sino también el modo de mirar, la expresión del rostro, lo que se desprende del ver, el afecto o el morbo. Y esto último es lo que cree identificar en la mirada de Alfonso, la observación indiscreta. Bueno, la muerte y el duelo necesitan ser narrados y percibidos en su duración y en su extensión. En este sentido, Anoxia afronta el desafío de las dos lesiones kantianas de la modernidad, que es la ceguera y la vacuidad, ¿no? El vacío. Es necesario dejar de ocultar la muerte, es necesario que la miremos, pero sin morbosidad, sino con afectividad. Y de la misma forma es necesario lograr un espacio para el duelo, ubicar la pérdida y dejar hueco al dolor para que no nos asfixie la culpa. En definitiva, la potencia narrativa de la imagen, así como la potencia visual de la narración, se cruzan en esta novela para para forzarnos, a mirar aquello que pasa desapercibido. Decía Deleuze que el arte es aquel que nos hace ver a pesar nuestro, ¿no? Nuestro pesar. Y esto es precisamente lo que creo que plantea el autor de la novela. Miguel Ángel nos hace percibir nuestros intentos de escapada, nuestra ceguera y nuestra pasividad. Su literatura nos inquieta en todos los sentidos, de la misma forma que la fotografía, también la post-mortem, es una imagen que se mueve y que nos mueve. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí la lectura de la novela. Muchísimas gracias a ti, María José, por la exposición tan cuidadosa, la selección de textos que ha sido certera, perdón,
para guiarnos no a través de los temas, también de la poética a la que te has ido refiriendo, de Miguel Ángel Hernández, que es muy importante porque en este sentido pues es uniforme, es coherente, es decir, estamos ante un autor que ahora mismo cuenta con 8 novelas, aparte de los libros de cuentos, y por tanto ya tiene una tradición sólidamente asentada, ¿no? Que sea además profesor de Historia del Arte, como nos ha indicado María José, pues es relevante, ¿no? Porque se está llevando pues todos esos planteamientos sobre la forma, ¿no? de registrar el tiempo, de rescatar la memoria de los hechos, de acotar las imágenes del pasado a su producción narrativa. Tenía yo también anotado, bueno, pues la importancia que ya adquirió Miguel Ángel Hernández con El dolor de los demás de 2018. Y en efecto, estamos ante una novela que en lo que sería su superficie no ofrece grandes dificultades, puesto que cuenta con muy pocos personajes. Es decir, solamente como personajes centrales están Dolores y Clemente Artés, situados en dos momentos muy diferentes de su vida, pero equiparados, ¿no? En las pérdidas que han sufrido uno y otro, aunque haya sido de distinta manera, ¿no? Que ahí es donde está uno de los ejes fundamentales de la novela. Dolores ha perdido a su marido, no ha querido verlo cuando estaba en el tanatorio y arrastra esa culpa, ¿no? Y con ello, pues lo que ahora mismo nos ha dicho en las conclusiones María José, un sentimiento de vacío que no le deja vivir, está totalmente agobiada. Incluso el vacío, leo una cita de la novela, incluso el vacío oscuro que la acompaña parece cederle su espacio, ¿no? Es como si ella se sintiera atrapada por esa vacuidad que al mismo tiempo se extiende sobre todo lo que la rodea, el pueblo en el que vive, la decadencia del negocio que regenta, puesto que tuvo su momento de auge cuando con su marido pues hacían todo tipo de reportajes fotográficos y podían de esta manera, bueno, pues desarrollar, ¿no? Luis actuó como maestro de Dolores, percibió en ella esa mirada tan especial que también Clemente Artés va a saber reconocer y va a intentar orientar hacia un orden enteramente distinto al que ella estaba acostumbrada, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues la presencia como personaje en tercer plano del Mar Menor, de esa agónica circunstancia de la pérdida del oxígeno, ¿no? Un mar que en vez de menor, pues se está convirtiendo en un mar muerto, ¿no? Como habréis visto en fotografías o en reportajes a los que hemos tenido acceso. Son dos personajes que, como decía, pues tienen muchos puntos en común, porque Clemente Artés ha perdido también a su mujer. Giselle, él fue iniciado en el arte de la fotografía cuando marchó a Francia, no tenía un interés especial, pero bueno, allí recibió sus primeras instrucciones o preparación para esta fotografía mortuoria, ¿no? Que es la que permite el conocimiento de ambos personajes. Tanto Dolores como Clemente Artés tienen un hijo. Nos ha hablado María José de Iván, que es el hijo que vive en Murcia, no quiere, está en la universidad, distancia todo lo que puede el ir a ese pueblo que está agonizando porque no encuentra en él nada que lo atraiga. La madre lo comprende, aunque quisiera tenerlo a su lado para llenar ese vacío, ¿no? Que la está ahogando literalmente. Clemente Artés tiene también un hijo que no quiere saber nada de su padre. A esto me lo dejo sin desarrollar para cuando leáis la novela, si os acercáis a ella, porque suscite vuestra curiosidad y merece desde luego la pena. Entonces, estamos efectivamente
ante una novela que está girando, ha utilizado por dos veces María José el término éfrasis, ¿no? Que implica la descripción de una imagen a través de la literatura, como ella lo ha señalado, ¿no? Pero tirando de ese hilo, diríamos que la obra está tratando sobre la hermenéutica de la muerte, la posibilidad de interpretar la muerte a través de la fotografía, ¿no? Porque esa es el nexo, ¿no? Que va a unir a estas dos figuras. De nuevo, Dolores se va a convertir en discípula de un maestro que será Clemente Artés, que será quien le inicie no solo en la fotografía mortuoria, sino al mismo tiempo en la técnica de la daguerrotipia. Ha dejado caer una alusión María José, es quizá el punto, ¿no? más crucial, bueno, el punto crucial, ¿no? Lo que más le atrae a Dolores del anciano Clemente, el que le enseñe, ¿no? la técnica de captar una sola imagen, ¿no? Porque un daguerrotipo, como nos ha explicado María José, pues bueno, es una imagen que se fija con un tiempo de exposición sobre una placa que ha sido tratada previamente y no hay más que eso, ¿no? Mientras que la fotografía, efectivamente, a través del negativo y del revelado, se puede obtener, multiplicar tantas imágenes como se quiera, ¿no? Miguel Ángel Hernández alude también a la fotografía por móvil, pero no quiere ni siquiera meterse en ese terreno, ¿no? Porque no es el mundo, ¿no? Eso es lo que provoca, ¿no? la desaparición de estos centros, ¿no? De fotografía como el que intenta mantener Dolores con vida. Entonces, claro, el daguerrotipo es muy importante en la relación que van a mantener ambos, y luego aparecen otros dos personajes que actúan de contrafiguras: Teresa, que es la cuñada, Alfonso, que es este individuo tan pagado de sí mismo, que intenta aprovecharse de Dolores, no tanto físicamente, ¿no? Aunque está esa escena que ha comentado María José, en donde hay, en fin, un acercamiento, ¿no? Del que ella sale o huye, ¿no? Porque se siente de algún modo agobiada, ¿no? Por la seducción de la que es objeto, sino fundamentalmente la utiliza pues para acercarse al archivo fotográfico que Clemente tiene y que quiere vincular al museo, ¿no? Del que es director, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando lo entiende Dolores, claro, rompe con él toda la relación, pero ya no hay más personajes, es decir, son estos cuatro personajes, los dos hijos que aparecen brevemente, y el Mar Menor como marco, como escenario fundamental en el que Dolores pues acabará encontrando respuestas a muchos de los problemas por los que pasa. Entonces hay una hermenéutica efectivamente sobre la muerte, ¿no? A la que la fotografía contribuirá indudablemente, porque la fotografía implica un modo de mirar, pero también implica un modo de encuadrar, como ha señalado María José. Yo mientras leía la novela me parecía que los personajes adoptaban unas poses, ¿no? Unas poses artificiales, sino que el modo de escribir de Miguel Ángel Hernández nos va retratando, ¿no? Las situaciones o las líneas argumentales a través, ¿no? de esas situaciones a las que los personajes son llevados, ¿no? De las dos descripciones que ha sacado a relucir y que ha comentado con brillantez María José, la de Alfonso por una parte, la de Dolores, ¿no? Y además con el fondo de dos esculturas del Renacimiento, del barroco italiano, que permiten, ¿no? Al mismo tiempo ver qué imágenes podía llegar a tener Miguel Ángel Hernández en mente cuando escribía de esa manera a los personajes. Bueno, con ese tipo de personajes, digo, de descripciones, lo que vemos efectivamente es que está preparando, ¿no? Las escenas a las que somos llevados precisamente como si fueran cuadros de costumbres que van a ser fotografiados y vividos por los personajes en este sentido. Así que la novela se está desarrollando entre la vida y la muerte, ¿no? Y cada uno de ellos pues tiene una actitud diferente, ¿eh? Es decir, hay una relación entre maestro y discípula que al final se acabará invirtiendo, ¿no? Os indicó de qué manera, ¿no? Porque
Bueno, hay una frase que no puedo dejar de leer porque una de las cuestiones que más me ha traído de la novela de Miguel Ángel Hernández es la síntesis perfecta, cómo es capaz de encerrar en una sola frase todo el contenido de la novela, tal y como lo llevábamos leyendo hasta ese punto, ¿no? La situación de la muerte de el esposo de Dolores, de la esposa de Clemente, es enteramente distinta, por la posición que ocupan cada uno de ellos ante el ser querido que ha muerto. Bueno, por una parte está la culpa de haber deseado en un ataque de rabia que se estrelle la moto, ¿no? O que se estrelle con la moto, pero por otro lado, Clemente sí que está ante su mujer en el momento de morir, ¿no? Pero la actitud de cada uno de ellos es diferente, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que se genere la principal intriga de la obra. Es decir, la frase dice, la imagen que mata, el tacto que salva. O sea, fijaos que son dos oraciones muy sencillas en este sentido, imagen frente a tacto, ¿no? Y en esa disyuntiva encontramos a los dos personajes sumidos, los dos personajes centrales, cada uno de ellos evidentemente arrastrando un grado de culpa del que intentan salvarse al apoyarse el uno con el otro. Dejo ya de lado, ¿no?, la posibilidad de que en esa fotografía post-mortem no pueda llegarse a captar el instante, ¿no?, mismo de la muerte. Les diferencia entonces a Dolores y a Clemente el distinto valor que conceden a la fotografía, porque Dolores defiende el poder salvador de la fotografía, por ejemplo. Hay una frase, y a pesar de todo, sigue sin creer en otra cosa que en la fotografía, en el poder de las imágenes para resucitar el pasado. Ahí es donde entra en juego la memoria. En cambio, Clemente, que está trabajando con la fotografía mortuoria, tiene una obsesión continua por atrapar la muerte, ¿no?, por conseguir una imagen en la que el cuerpo, que es lo que ha leído también María José, aparece borroso, velado por una nebulosa. Eso es lo que nos, la reproducción, la imagen de la fotografía de la portada es perfecta, ¿no? En especial la silueta borrosa que permanece en su retina, balanceándose lentamente como una niebla espesa que no se acaba de disipar, ¿no? Ese es el elemento, ¿no?, que alguien que cree en la fotografía desde la vida y alguien que ve la fotografía desde la perspectiva de la muerte, ¿no? Esa es la materia sobre la que gira la obra. Y luego la diferencia entre ver y mirar, que es fundamental, ¿no? Para Clemente, la fotografía, Leo, captaba algo que no era perceptible a través de los ojos, la atmósfera, lo intangible, lo que no se ve, decía, es lo que cuenta, frente a lo que Dolores pensaba. Ella creía que la fotografía vuelve las cosas aún más visibles, que las resalta y las hace ver mejor, pero jamás ha compartido la idea de que hay algo más ahí y que eso es precisamente lo que la foto capta. Entonces, claro, son actitudes divergentes, ¿no? Y cada uno de ellos, que tiene esa especial mirada, la emplea para captar, ¿no?, la esencia de esas imágenes que están atrapando con la fotografía. Y ahí es donde entra en juego sobre todo el tema de la memoria, precisamente con el daguerrotipo. Para Dolores será un espejo con memoria, ¿no? Y eso es lo que ella va a hacer fundamentalmente cuando empieza a dominar o a ensayar con esta técnica, ¿no? Y se acerca al pueblo y a los alrededores, al mar menor, para intentar captar esas imágenes de algo que está desapareciendo, pero que antes de que desaparezca del todo, quiere al menos esa dimensión de ese presente, dejarlo fijado a través de esas imágenes únicas. Para Clemente es todo lo distinto, ¿no? Leo este último párrafo porque además lleva consigo una de las preguntas que a mí al menos me dejó impactado, ¿no? Porque de nuevo
vi en ella, ¿no?, la capacidad que tiene el autor por despertar, ¿no?, en el lector, bueno, pues una inquietud, ¿no?, ante lo que llega a ser ese enfrentamiento, sí, al duelo de la muerte, la pérdida, etcétera. Le hace una pregunta Clemente a Dolores, y yo no voy a dar la respuesta. Imagine usted, le dice Clemente a Dolores, poder tener para siempre en una misma imagen condensada la vida y la muerte, un relicario de los últimos restos de una existencia. No entiendo mejor memoria que esa. Y le pregunta, ¿no le gustaría a usted morir en una foto? Estamos más o menos hacia la mitad de la novela. Y a partir de ahí ya, claro, la trama, porque Dolores se acercará a Alfonso, se sentirá atraída por él, se acercará cada vez, bueno, se verá implicada, ¿no?, en todo lo que Alfonso le enseña el archivo, le regala libros, en fin, es una relación, ¿no?, que está muy bien explorada en este sentido. Mientras que, por otra parte, Clemente, ya a causa de la ancianidad y de los años que tiene, pues se va acercando a la muerte, como nos ha dicho, es el final propio de la novela, pero ya ahí es donde estará la relación distinta de uno y de otro. Entonces, efectivamente, quizá lo más importante de esta novela, concluyo ya y doy paso a los asistentes, es la relación entre la fotografía y la narrativa o la novela, ¿no? Porque son imágenes, es decir, la ficción son las imágenes de la realidad, ¿no?, creadas por el autor, revividas por el lector, ¿no?, imágenes que de algún modo nos permiten meternos en esos mundos posibles, ¿no?, recorrer otros lugares, contemplar a otros seres, poder escuchar, ¿no?, lo que esos seres dicen, dejarnos de algún modo en que esos seres también ocupen nuestro lugar. Entonces, la novela está plagada de referencias, de remisiones a esos vínculos que se establecen entre la literatura y la fotografía. Solo por eso, desde luego, merece la pena leer esta obra, amén, ¿no?, de esa tensa relación que se establece entre Dolores y Clemente y la extraña relación que cada uno de ellos mantiene con la muerte o con sus muertos. Bueno, María José, te doy como siempre pues la palabra a ti en cuanto ponente, si quieres añadir algo de lo que he dicho o ves que de algún modo, bueno, pues hay que complementar alguna cosa que yo haya señalado. Bueno, me fascina siempre y ahora tengo la oportunidad de dejar constancia la capacidad, Fernando, que tienes de recorrer tantos asuntos de la novela con tu análisis y tus lecturas, porque la verdad, o sea, añadir, poco se puede añadir porque es verdad que logra, eh, mm, tu intervención siempre logra una visión panorámica, pero al mismo tiempo incisiva en los puntos que interesan y que perturban a veces de los textos, Mm, ¿no? Y en este caso, pues me ocurre igual, sobre todo cuando trabajas la novela, hasta te das cuenta más todavía de esa lucidez. Y nada, yo realmente lo único que podría, pues, no añadir, pero sí, pues, seguir un poco en la línea sería, pues, decir que esta novela de Miguel Ángel es muy difícil de trabajar cuando se mira desde el punto de vista mm, temático, creo yo, porque es quizá un tema que no, no sé, parece demasiado disparatado o demasiado irreal. Y sin embargo, cuando uno mm, baja al modo en que tiene de plantear los asuntos, pues esas relaciones con cada uno digamos, de los dos personajes con sus muertos, por mm, ejemplo, o digamos, incluso pues el drama de la catástrofe ambiental, porque es un telón de fondo, pero en realidad es un telón también que marca la mm, narrativa. No me ha dado tiempo a incidir en ello, pero por ejemplo, parece la historia de Dolores se cuenta casi como en tres actos, que son las tres danas que mm, hubo en Murcia, ¿no? Y efectivamente. son las tres danas, que es ese agua que se desborda y que llega y que asfixia todavía más al Mar Menor, ¿no? Entonces es una novela con mucho, creo yo, con muchas, es muy sencilla de leer, porque creo que es una narrativa realmente sencilla, pero luego cuando uno intenta indagar en todo lo que puede llegar
significarnos, ¿no? Esa hermenéutica de la muerte es difícil de atrapar todo. Así que nada, yo no quiero añadir nada más por si alguien quiere añadir sus lecturas, que seguro serán también muy ricas y agradecer de nuevo. Sí, gracias María José. Sí, en efecto es una novela con que se puede leer con una gran facilidad, pero el trasfondo, ¿no? En el que te mete, pues es esa falta de oxígeno, ¿no? En el que se van ahogando, ¿no? Los seres vivos y por supuesto también los personajes. La novela en sí es un álbum fotográfico, ¿no? Yo me hice un poco también esa composición, las 6 secciones en las que se va dividiendo y además la gradación de planos que se nos va mostrando, ¿no? Es una novela que contiene muchas fotografías dentro y que nos permite ir viendo, ¿no? Cómo los personajes van evolucionando también, ¿no? En esas actitudes que van manteniendo. Bueno, vamos a dar paso. Manuel nos ha señalado que se tenía que marchar. Por si ahora los asistentes quiere, alguno de los que haya leído la novela, pues quiere indicarnos algo o quiere añadir algo a esto, a las ideas que hemos puesto ya en juego. Veamos. Quedamos entonces pendientes. Yo sé que a Sara Pérez, y espero que me perdone, le ha causado mucha impresión esta novela en su lectura. Así que, bueno, aunque esté muy lejos de España ahora mismo, pues yo le invito, le doy la palabra por si quiere comentarnos algo que le haya sugerido, ¿no? La lectura de la novela. Sara, ¿quieres intervenir? Ay, madre. Venga, anímate, que seguro Es que es muy difícil añadir algo después del análisis de María José y el tuyo, pero bueno, la novela me ha gustado mucho, ya sí. que ha preguntado al principio ella, pues a mí me ha gustado mucho. No había visto esa visión fotográfica hasta que la has explicado, pero es cierto que recapitulando en mi cabeza es muy, es muy cierta y no sé, me ha gustado. También lo de la línea argumental del Mar Menor y las catástrofes que hay climatológicas, que yo creo que también es la vía por la que como que Dolores consigue también escapar de ese vacío, ¿no? Más que las fotos mortuorias, creo que también es eso lo que la ayuda a como, pues eso, volver a revivir el estado en el Sí. que ella se encontraba. Y luego, no sé, es que sin desvelar el final, también lo que más me ha impactado ha sido lo de los inquietos y lo de las fotos movidas y cómo es posible que algo que sea estático pueda conseguir un cierto movimiento, ¿no? También eso es la novela, ¿no? Lo que quiere decir que cómo capturar cierto movimiento dentro de esa de las fotos que se supone que es algo fijo, inmóvil, que no se puede cambiar. Claro. Es como... Sí, efectivamente, Sara. Pues nada, muchas gracias por las impresiones que has añadido a las cuestiones que habíamos señalado. Mientras hablabas, me estaba yo acordando ahora, no con ello hago propaganda de los móviles, pero el iPhone, no sé si lo tenéis vosotros, tiene una técnica que es Live, y entonces te permite captar el movimiento previo hasta que se fija la foto. Pero bueno, es nada, una cuestión mínima. Mar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. ¿Me escucháis, no? Sí, te oímos muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que me ha encantado y como siempre, pues es que se plantean una serie de matices y de consideraciones a las que tú no has llegado ni de lejos, ¿no? Digo tú en genérico, como lectora. Entonces, gracias a María José y a ti, Fernando. Yo sí que, por añadir algo que quizá no hayáis planteado, y tampoco sé si puede tener importancia, pero bueno, a mí me ha llamado la atención que, que todo se centra, o sea, que la única mujer es ella, el resto son todo hombres. No sé si
tiene alguna pretensión, es básicamente azar, pero bueno, eso sí me ha llamado por un lado la atención. Por otro lado, cuando leía la novela, había algunos aspectos de la psicología de Dolores que cuando llevaba a cabo ciertas actuaciones me descolocaban por la idea que yo tenía de ella, ¿no? Que es un personaje como prácticamente está como deprimida, ¿no? Como una muerta en vida, podemos decir. Entonces creo que hay como cierta ambivalencia en el deseo, que quizá pueda ser también lo que suele ocurrir con alguien que está pues triste, en duelo, ¿no? Que ella está en duelo. Me refiero en el deseo, por un lado, en la relación con este chico, Alfonso, que es como un sí pero no. Ahora sí, ahora me arreglo, luego no quiero nada con él, luego me masturbo, o sea, es una cosa así como que no concreta, ¿no? En ese deseo o no deseo, porque a veces te despista mucho lo que puede llegar a sentir con esta persona. Y en ese sentido, y por otro lado, también me sorprende esa necesidad que tiene de agarrarse a lo que le ofrece el señor mayor. Perdonar que ahora no recuerdo bien los nombres. Clemente. Clemente. Ese mundo que le muestra este señor, pues también es como una ambivalencia, porque por un lado es como que le interesa, pero es como cuando estiras la mano, pero luego la escondes, ¿no? Y a la vez me llama la atención que una persona como ella, que yo me la imagino como muy hacia adentro, introspectiva, como guardadora de secretos, algo tan potente como es lo que le cuenta este señor, se lo diga inmediatamente a Alfonso. Yo sé que es importante para la trama, ¿no? Pero eso me descoloca, ¿no? Como esa cuidadora va y da la información a la que realmente tampoco sabemos si desea, de qué manera le desea, se arrepiente cuando se lo dice y luego pues todo lo que se genera a partir de ahí. Y ya para finalizar, otro tema, ahondando también en la psicología que yo me imagino de esta persona, es como se mete en ese tener que contactar con el hijo de Clemente para decirle lo que le tiene que decir, que también es algo que considero una invasión y poco coherente con el perfil que yo veo en esta mujer, ¿no? Que también supongo que tiene que ver con la trama, pero que podría, no sé en qué ayuda para la novela que ella haga ese movimiento, porque tampoco hay como una vuelta hacia atrás. O sea, lo único que vemos es que el hijo dice, no quiero saber nada de mi padre. Entonces, es como, ¿a qué nos conduce eso? ¿Qué quiere? ¿De alguna manera espiar como una especie de culpa y por eso ve la necesidad de tener que hablar con el hijo de Clemente cuando tiene claro que Clemente no quiere que haga esto? Eso me llama la atención. Y es que hasta el cuidador de Clemente es un varón, ¿eh? O sea que todos los personajes son hombres menos ella. Bueno, ya está. Esa es mi reflexión. Y por lo demás, la novela me pareció nada más empezar muy inquietante, me enganchó porque me parecía que la historia era bastante original. Luego hubo momentos donde perdí un poquito el interés, que además me acuerdo que lo hablé con Conchi y ella me animó a que siguiera con ella y de nuevo pues se me reactivó bueno, el interés por la novela. O sea que sí, yo la recomendaría y me parece interesante y con lo que habéis hablado ahora, pues habéis dado un montón de matices que yo no había visto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mar. Le doy la palabra a María José, que es la ponente, si quiere añadir algo a lo que he señalado. Sí, claro. Bueno, primero gracias, Mar, por la lectura y por la generosa intervención.
Sí, la verdad, de hecho es el asunto de que sea una mujer, bueno, no había, confieso que no había reparado que fuera como la única. Hay mujeres, es verdad que hay mujeres, porque está también la cuñada, Buenísimo. está, digamos, la mujer de Clemente, aunque no está, pero está, porque es el centro, digamos, es esa imagen inquietante, digamos, que late todo el rato en la novela. También está, digamos, la mujer del cuidador. Hay unas mujeres, pero es verdad que son quizá más secundarias. Yo lo que sí es cierto es que creo que es importante que sea una mujer la que cuenta, sobre todo conociendo o habiendo conocido, habiendo leído la obra de Miguel Ángel, porque es eso, es un giro hacia un nuevo enfoque, ¿no? Y hablaba Fernando en su intervención de que es importante dónde se posiciona cada personaje con respecto, por ejemplo, a la foto o a sus muertos. Pues en este caso creo que también es interesante dónde se posiciona el autor con respecto a la narración, ¿no? De pronto Miguel Ángel se esconde, digamos, dentro de esta personaje femenina, ficcional, ¿no? y, y que plantea realmente muchas cuestiones de tipo género en la novela. No hemos pasado, o sea, hemos pasado por alto todo este asunto, pero es verdad porque, bueno, pues esa imagen que nos decía Mar de la mujer siempre como esa figura que cuida, esa figura que está detrás, pero realmente le sirve, creo yo, o esta es mi interpretación, creo que el hecho de que sea una mujer le sirve para incrementar esa idea de un personaje que se esconde de la cámara, ¿no? Se esconde de la visión. Literalmente en la fotografía es esas madres escondidas, ¿no? Pues aquí es Dolores escondida, escondiendo su frustración porque el hijo no le haga demasiado caso, su dolor porque el marido haga su vida mientras que ella cuida, ¿no? El papel de la mujer como, digamos, los personajes que ocultan, digamos, sus dolores o en ese sentido. Creo yo que por ahí quizá haya algo. Y de la inestabilidad del personaje, yo creo que es que la idea de Miguel Ángel podría ser el despertar del duelo. Entonces tenemos al principio esa coraza a la que hace referencia Dolores, ¿no? Esa Dolores totalmente hermética, que no queda con nadie. Poco a poco va quedando. Precisamente este Clemente es el primero con el que queda y este despertar a través de la fotografía mortuoria, lo que hace que de repente sea un cuerpo de nuevo, ¿no? Yo creo que la dialéctica todo el rato de Dolores es ese cuerpo que está despertando, ¿no? Despierta lo suficiente pues como para ese tema de la masturbación, pero no lo suficiente como para mantener relación con otro, despierta lo suficiente como para intentar pues invadir, ¿no? Al hijo de Clemente, pero no lo suficiente todavía en ese momento de la novela como para asumir su responsabilidad o su resentimiento, su culpa, ¿no? Con el pasado. Creo que ciertamente es un personaje inestable, o sea, hay contradicciones, es un personaje contradictorio, está Mm. entre la quietud y la actividad, ¿no? Es una imagen inquieta, es, digamos, detenida en el pasado, pero al final, poco a poco, intentando clausurar ese pasado para seguir con el futuro. Yo creo que es un poco, o sea, así, o por lo menos yo lo veo de esta manera. Y conecta muy bien también con una apreciación de Sara, que me parece estupenda, que es la idea de que el Mar Menor y el pueblo y la catástrofe es en realidad la foto que ayuda o que Mm. salva a Dolores. Yo también estoy de acuerdo con eso, porque la manera de conectar, digamos, la catástrofe natural con la trama de lo mortuorio es que el muerto, digamos, más presente o el que ayuda a Mm. revivir a Dolores es el mar, ¿no? Ujú. Es la naturaleza, es la tierra, ¿no? El cambio. Entonces, está todo el tema muy, muy, muy latente, muy sutil, pero muy bien traído de todo el cambio climático y todo, bueno, centrado en esta tragedia particular que nos desoló aquí en la región, ¿no? Entonces creo que, pues eso, está, digamos, un personaje femenino complejo y muy ligado a esa toma de imágenes paisajísticas y muy ligado a ese intento de actividad. Los vecinos no paran de reconstruir todo el rato el pueblo, ¿no? Y al final de la novela, en el epílogo, Miguel Ángel yo creo que hace intento un poco abrir esa vía de explicación, ¿no? Hay que seguir respirando, hay que seguir, digamos, trabajando.
que hay un asunto que precisamente dice que enero de 2020 y en marzo Mm, llega la pandemia, que sí. precisamente una de las síntomas, la anoxia, la asfixia también. No sé, no he hablado con él, pero creo que ahí también hay algo de, digamos, dejado al lector, ¿no? Bueno, perdón, no sé si Fernando quizá tú corriges porque esta es una No, apreciación no, no, personal. no. Muy bien, gracias, Conchi. Sí, no, no, estamos ante una novela que no necesita más personajes, ¿no? La figura de Teresa es la única femenina que viene a actuar de contrapeso, ¿no? Porque es distinta a Dolores, es alguien que quiere aprovechar pues los últimos años de su vida, ¿no? Y que pues echarse un novio o estar con otro, etcétera, pues es algo que le interesa más que otra cosa y es ella la que intenta tirar de Dolores para que se arregle, ¿no? Y es ella, Teresa, ¿no? La que le presenta a Alfonso en una cena de cuatro a la que va un tanto incomodada, ¿no? Por la situación que no sabe si va a saber manejar. Pero la figura de Dolores, efectivamente, y la relación que mantiene con Clemente se bastan por sí mismas para construir toda la trama de relaciones que está girando sobre el arte de la fotografía y sobre la capacidad, ¿no? de mirar a través de las fotos y de captar una determinada memoria del pasado. Es cierto que Clemente devolverá a Dolores a la vida y a la inversa. Dolores acompañará a Clemente hasta su muerte. Con eso ya, claro, hay más cosas, ¿no? Pero queremos, tanto María José como yo, dejar cuestiones pendientes para los que no hayan leído la novela o para los que se conecten, ¿no? Y vean estas presentaciones en YouTube. Muy bien, Mar. ¿Alguien más querría añadir alguna cuestión? La novela pues da mucho juego, ¿no? Como habéis visto. Y ya queda poca gente. Así que bueno, voy a poner fin a la grabación. Despide, por favor, María José, como siempre, la grabación, si quieres. Vale, pues nada, yo despido como empecé, dando las gracias a Fernando, por supuesto, y a todos los asistentes por estar aquí esta tarde y por compartir la lectura de esta novela. Y nada, ha sido un placer y espero seguir en el curso y que sigamos compartiendo memorias y lecturas como esta. Y que nos vayan dejando imágenes, ¿verdad? Esas lecturas, por Memorables, supuesto. sí. Muchísimas gracias, María.